Las 7 de la mañana con 23 minutos, concluida la cita de Cancún, es hora de la evaluación. Una de las asistentes fue la ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda Espinosa. Ella aseguró en algunos medios que el nivel de compromiso logrado en Cancún es bastante débil. Ministra, buenos días. ¿Por qué razón? Bienvenida. Buenos días. Realmente lo que se esperaba de Cancún era mucho más, al menos países como el Ecuador tenía ambiciones claras sobre el compromiso de los países del norte de reducir sus emisiones, de comprometerse financieramente con nuestros países que son los que más sufrimos de los embates del cambio climático, y pensábamos también que íbamos a tener una ruta clara para un segundo periodo de compromisos de mitigación, o sea, de reducción de emisiones en el marco del protocolo de Kioto, que ya concluye en el año 2012. Realmente estuvimos bastante decepcionados de los resultados finales de Cancún, si bien para el Ecuador más bien yo creo que la agenda que llevábamos como país resultó muy bien por un trabajo realmente incansable de los jóvenes negociadores de la delegación ecuatoriana y de la presencia de 3 ministros de Estado, y no se diga la participación del presidente Correa, que fue realmente, que hizo la diferencia en la cumbre, me parece. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ministra. ¿Qué cree usted que impidió que se llegue a un acuerdo beneficioso para el mundo, si lo podemos llamar de alguna manera? Bueno, justamente lo que decíamos, ¿qué se esperaba de Cancún? Que se llegue a un acuerdo sobre los límites del incremento en las temperaturas. Lo que proponíamos los países del G77, los países en desarrollo, era que la temperatura en los próximos años no podía subir más del 1.5 grados, porque de lo contrario la mayoría de los estados insulares desaparecerían. Sin embargo, en la decisión de Cancún tenemos un lenguaje un poco ambiguo que dice que la temperatura no podrá subir más de 2 grados, es decir, que la temperatura estará por debajo de los 2 grados. En temas de cambio climático, la diferencia entre 1.5 y 1.7 puede realmente implicar que un país exista o deje de existir y desaparezca bajo el agua. Esa es la gravedad del asunto. Asimismo, estábamos esperando un lenguaje claro para que los países desarrollados se comprometan a un segundo periodo de compromiso, es decir, reducir las emisiones de acuerdo a un listado de compromisos que ya está consagrado en el protocolo de Kioto después del 2012. Ahora, hay que señalar que antes del 2012 ya el protocolo, desde que entró en vigencia, no ha sido cumplido por los países desarrollados. Entonces, si me equivoco, Estados Unidos y Japón, la India, son algunos de los que no cumplen o no se han apegado a las normas del protocolo de Kioto. ¿Qué hacía pensar que en esta ocasión el punto de vista de ellos iba a ser diferente en Cancún? Bueno, Carlos, resulta que efectivamente el mundo está sufriendo una de las crisis climáticas más importantes de la historia. En este momento existen más de 100 millones de refugiados climáticos a nivel planetario. Miles de personas mueren anualmente por resultado de los efectos del cambio climático en términos de sequías, de inundaciones, de inseguridad alimentaria, en fin. Entonces pensábamos que tiene que llegar un momento donde los líderes del mundo se comprometan, pero aquí no se discute realmente si se sube medio grado o se baja medio grado la temperatura, o si cuántas partes por millón van a dejar de emitir en términos de CO2 a la atmósfera un país u otro. Se está discutiendo y se está negociando los estilos de vida, es decir, el sobreconsumo de las élites del norte. Se está negociando los modelos económicos, nuestros modelos de desarrollo. Eso es lo que está en entredicho, y por eso cuesta tanto que los líderes del mundo se comprometan realmente. Quedó bastante claro lo del tema de Cancún. Ecuador planteó la iniciativa Yasuní Tete. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido la acogida? ¿Y cuándo, que es lo que todos nos preguntamos, se podrá ver si de verdad o no el mundo acoge esta propuesta? Bueno, Carlos, efectivamente decía que a la cumbre no le fue tan bien porque los resultados fueron bastante pobres en relación a lo que esperamos, pero al Ecuador le fue bien. Nosotros no solamente fuimos a demandar compromisos de los países desarrollados, sino también a proponer. ¿Qué propusimos? Propusimos la incorporación en las decisiones de la conferencia del concepto de emisiones netas evitadas, que es un concepto que lo ha estado trabajando el propio presidente de la República y que se refiere a la decisión unilateral, voluntaria de un país de dejar de hacer
para aportar al cambio climático y a la conservación de la biodiversidad. Ese es el gran concepto que engloba a la iniciativa Yasuní Tete. Nosotros logramos que en el texto de la decisión... carbono, como para que las personas lo entiendan, reducir las emisiones de carbono. Así es, reducir nuestras emisiones por actividades que pudiendo realizar un país no las realiza, y no las por saber que la atmósfera es un bien público global y que debe haber una responsabilidad compartida. Ese es el principio que está detrás de nuestra iniciativa Yasuní Tete. El presidente en su discurso posicionó el concepto y pudimos durante la negociación incorporar un mandato de trabajar en el marco de la convención en este principio de emisiones netas evitadas. Luego hubo un posicionamiento muy fuerte de la iniciativa ITT cuando uno ve que la retórica no está acompañada con acciones, que no hay compromisos firmes en términos financieros, de transferencia de tecnología, en fin. La iniciativa Yasuní Tete aparece como una concreción, como una realidad aportada y pensada desde un país del sur como el Ecuador, que es un país vulnerable al cambio climático, mega diverso, pero también dependiente del petróleo. Ahí realmente el posicionamiento de la iniciativa fue muy importante. El propio presidente presentó la iniciativa públicamente. En su discurso posicionamos el tema de emisiones netas evitadas y también el Ecuador formó parte de los 10 ministros que desbloquearon parte de las negociaciones. Estuvimos ahí presentes. También se aprobó luego de varios años este concepto que también es muy importante para un país como el nuestro, que tiene una amplia cobertura boscosa, que es de la reducción de emisiones por deforestación evitada, ¿no? Esto parece complicado, pero no es tan complicado. Por ejemplo, un proyecto RED es nuestro proyecto Sociobosque y nos interesa que ese mecanismo haya sido aceptado y adoptado por la conferencia. Usted habló de retórica y a la hora de la hora todos alaban la iniciativa Yasuní Tete. No digo que esto sea verdad, pero es un criterio que se escucha. Son 3.600 millones de dólares, 3.600 millones, y a la hora de la hora yo veo que muchas personas que apoyan a la hora de poner el dinero, como que ahí es donde se ve, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. He visto colaboraciones de 1 millón, se habla de 100 millones en determinado número de años, pero la cifra que requiere el país, que son 3.600, dista mucho todavía de verse en cifras. Así es, yo pienso que efectivamente el respaldo político a la iniciativa ha sido mayoritario, contundente. La gran mayoría de países están acompañando al Ecuador en esta iniciativa. Ahora falta que ese compromiso político con la iniciativa, que esa adhesión política se transforme en números, es decir, en aportes concretos que nos permitan alimentar el fondo y hacer sostenible esta idea en términos financieros y a largo plazo. La reacción que hemos tenido ya en la práctica, como usted bien lo dice, Carlos, ha sido bastante débil, hay que reconocer eso abiertamente. Nosotros esperábamos una respuesta mayor, pero también entendemos algunas consideraciones de contexto que hay que tener presente. Por ejemplo, la profunda crisis financiera en las economías, en varias de las economías europeas, la incertidumbre en el contexto internacional en materia de las negociaciones en cambio climático. Yo creo que Cancún fue una muestra de ello. Si bien México hizo un esfuerzo, me parece a mí, sobrehumano, muy serio, de que no ocurra lo que ocurrió en Copenhague en términos de negociar en cuartos pequeñitos, todo cerrado, todo secreto, y salir a último momento con un documento que no había sido previamente negociado. México se cuidó mucho de eso, hizo un proceso serio durante un año y al final tuvimos un acuerdo, pero un acuerdo débil, un acuerdo que está muy por debajo de las expectativas de países como el Ecuador. Correcto, ministra, estamos terminando el año. ¿Cómo evalúa usted la gestión de su ministerio? Bueno, efectivamente, Carlos, el día de mañana, miércoles, estaremos organizando una rendición de cuentas, pero muy especial. Esto se realizará en el auditorio del IES Food, que está en el sur de Quito, ubicado en la calle Javí Huigra, a las 6 de la tarde. Decía, va a ser una rendición de cuentas un poco especial. La hemos trabajado junto con el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo al nuevo marco jurídico que tenemos. Es decir, no va a ser una especie de lectura de un largo discurso diciendo todas
todas las cosas buenas que hemos hecho, sino que es una audiencia pública en la que nos someteremos a las preguntas, a las inquietudes, a las demandas de la ciudadanía. Hemos circulado por los medios de comunicación más importantes del país un resumen de ese informe de actividades para que los ciudadanos que van a asistir pues se preparen para tener un diálogo, una interacción, para poder enriquecer y mejorar nuestra gestión. Creo que hemos caminado con firmeza, hemos entregado al país varios frutos de la gestión patrimonial y yo creo que es buena hora para rendir cuentas y sobre todo para responder a la ciudadanía, ¿no? Entonces va a ser un formato, como decía, que hemos ido trabajando con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se enmarque dentro de lo que demanda ahora el nuevo marco jurídico, nuestra Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir. Vamos a estar presentes y nos comprometemos a invitarla para la próxima semana para esto, pero quisiera dos respuestas. ¿Cuál cree usted que fue el mayor logro, en breves palabras, y cuál es hasta el momento el mayor déficit? Bueno, yo pienso que quizá el mayor logro es de haber entrado en un proceso serio de ciudadanización de los patrimonios, es decir, de promover la importancia que tienen la apropiación social de los patrimonios a nivel nacional a través de buenas campañas de posicionamiento del concepto en la ciudadanía, hacer que los ciudadanos se sientan propietarios y responsables del cuidado de los patrimonios. Hemos hecho un gran trabajo de acceso público, ¿no? Para que los patrimonios no se vean como bienes, por ejemplo, metidos en un nicho, en un museo, sino que sea parte del diario vivir de los ciudadanos y ciudadanas. Una democratización real y genuina de los patrimonios, además de una protección, de un salvataje de nuestros patrimonios en emergencia. Hemos avanzado mucho los temas en materia de ferrocarril, hemos cumplido con nuestra palabra de ir restaurando poco a poco ese gran bien patrimonial que tiene el país. Hemos avanzado en muchos campos. ¿Y la mayor frustración o lo que le queda que lo quiso hacer y no lo pudo hacer en este 2010? Bueno, yo diría que quizá uno de los derroteros mayores para el próximo año es lograr que este trabajo de control del tráfico ilícito de bienes culturales se haga cuerpo realmente. Hemos empezado muy bien con esta comisión interinstitucional que formó el presidente de la República y que preside el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Hemos tenido varios logros, pero me parece que necesitamos una lucha más articulada y frontal contra el tráfico ilícito. Seguiremos trabajando y nos faltan recursos y no nos alcanzamos a dar respuestas a las demandas ciudadanas de los municipios, de las prefecturas, para lo que es el salvataje de nuestro patrimonio físico. Y otro de los temas también, que es un tema nuevo, pero que estamos trabajando con fuerza, es el de los patrimonios intangibles, es decir, del patrimonio inmaterial del Ecuador, que es quizá una de las vetas más ricas en materia patrimonial en nuestro país. Muchísimas gracias, ministra María Fernanda Espinosa, con nosotros hoy aquí, tocando temas álgidos, aunque dicen que esa palabra no se debe utilizar, como Cancún, el tema Yasuní TT y una breve evaluación del informe que se presentará mañana al país. Tras la pausa con ustedes, más información aquí en Gama Noticias.